Mañana y como siempre ya es persona de los diferentes sectores de la sociedad hondureña, a quienes les agradecemos que siempre pues toman en cuenta nuestras invitaciones y más que una entrevista es un diálogo, una conversación de lo más sencilla, pláticas entre amigos para ir conociendo de la vida. Todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que decir. Y en este espacio del Sol de las Noticias, nuestro objetivo es buscar a esas personas, a esos hombres y mujeres que están dentro de la sociedad y que contribuyen con sus participaciones a que este mundo cada día sea mejor. Esta mañana he invitado a una joven, Elia Medina. Elia Medina tiene pues un trabajo importante en lo que es diseminar la palabra de Dios, pero vamos a conocer de ella diferentes aspectos de su vida que son interesantes. Gusto saludarla. Gracias por atender la invitación a compartir esta mañana con nosotros, licenciada Elia Medina. Buenos días, don Javier. Para mí también es un gusto estar en su programa por segunda vez, tan privilegiado como lo es el Sol de las Mañanas. Sí, el Sol de las Noticias. Perdón, el Sol de las Noticias. Sí, es grato saludarla. Cuénteme y contémosle al pueblo hondureño dónde nació Elia Medina, cómo fue su infancia, licenciada. Sí, nací aquí en Tegucigalpa, pero fui inscrita en el departamento de Olancho, donde residían mis padres y mis abuelos y la mayoría de los miembros de mi familia. Crecí en Olancho 10 años de mi vida y luego a los 11 años de edad me desplacé para aquí, para Tegucigalpa, a vivir al lado de mis abuelos y desarrollar mi vida en la escuela, en el colegio, mi vida estudiantil, y desde ese momento me he quedado residiendo aquí en Tegucigalpa. ¿En la escuela pública o tuvo el privilegio de estar en escuela privada? Estuve en el Instituto Sagrado Corazón de aquí de Tegucigalpa, un instituto de señoritas, y fue muy grata la experiencia porque me ayudó mucho con la socialización, ya que yo había perdido mucho esta facultad de todo ser humano, de poder relacionarse con los demás y poder también crear relaciones interpersonales muy favorables para mi vida. Ahora, según se dice, lo bueno es cuando son mixtos los colegios. ¿Qué diferencia pudo haber usted encontrado en el hecho de que solo señoritas, que solo jóvenes se relacionaban? Bueno, las mujeres tenemos grandes cualidades y juntas podemos crear grandes sociedades, y creo que esa relación con jóvenes audaces, inteligentes, sabias, fue muy oportuna para mí en esa etapa de la vida donde estamos descubriendo la adolescencia, donde las jóvenes pues no tienen una identidad marcada y somos un filtro de los ejemplos que vemos a diario, porque sinceramente creo que es un colegio muy bueno donde me ayudaron a desarrollar mi liderazgo, mi potencial, mi inteligencia. Siempre fui una alumna de cuadro de honor, siempre fui una mujer muy perseverante en la vida y muy estudiosa. Me ha gustado mucho la lectura, escribir, me gusta mucho también el diálogo, la conversación, que creo que la comunicación eficaz y efectiva, y sobre todo la comunicación con las bases que son el respeto, con los valores, es muy importante para sacar adelante grandes sociedades. Creo que sí fue determinante para mi vida, pero la falta también de la relación con los varones, ya que era un centro de solo señoritas, no se vio muy marcada, porque fuera del colegio me relacionaba con mis primos, con mis familiares de este género. Entonces no fue muy marcada, tenía amistades y
bueno, me supe desenvolver en el ámbito y en el contexto que estaba en ese momento. De ahí decide estudiar administración de empresas. ¿En qué universidad? Estaba en diferentes universidades del país, ya que por diversas circunstancias he tenido que cambiar el ritmo de mi vida, pero inicié con Mercadotecnia y Negocios Internacionales en la Universidad Tecnológica de Honduras, UNITEC. Luego tuve muchos eventualidades que me hicieron pues decidir por administración de empresas, que creo que fue la mejor decisión. Creo que es mi área, las empresas, el marketing. En la Universidad José Cecilio del Valle culminé mis estudios y juntamente con esta carrera estudié la carrera de Auditoría y Finanzas Internacionales, la cual estoy a 7 clases de culminar. Interesante esto. Pero usted también se ha inclinado por la auditoría en finanzas. ¿Qué la Así llevó es. ahí? ¿Perdón? O también ha estudiado auditoría en finanzas. ¿Qué la ha Sí, llevado ahí? estudié Auditoría y Finanzas Internacionales porque decidí iniciar una empresa que se llama IMD Asesores y veía muy grato poder ofrecer este servicio de auditoría, y también me llama mucho la atención conocer esta área de las leyes de esta rama y también las finanzas internacionales. O sea, creo que el contexto internacional es muy importante conocerlo, sobre todo los que nos desarrollamos en el área administrativa. Sí, claro. Ahora, su vida no ha sido fácil. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su juventud? ¿Cómo fue su adolescencia? Y ya una vez que usted tomó la decisión de casarse. Bueno, mi vida fue muy alegre en la niñez. Tuve muy buenos ejemplos. El ejemplo conservador de mi mamá, una mujer de valores, una mujer hogareña, formada por una familia muy honesta, muy trabajadora. Tuve el ejemplo de mi papá, un hombre perseverante, trabajador, también de una familia muy conservadora, con muchos valores. Y tuve una niñez con ejemplos muy ricos en proyección social, convivencia y muy llena de gozo porque lo vi manifestado en mi vida a estas alturas. Lo veo evidente en mi vida el buen ejemplo de mi abuela, de mi abuelo, que fueron personas muy, muy íntegras y personas muy, podría decirse, honestas y trabajadoras, perseverantes, que lucharon hasta el final. A los 18 años yo estaba en tercer año de universidad, gracias a Dios que me ha facultado con grandes habilidades como la inteligencia, y bueno, decidí casarme a temprana edad, porque creo que a veces la madurez en las personas no se determina por la edad, sino por lo que ha recorrido en su vida. Claro. Y me casé, tuve una bebé a los 19 años y lamentablemente pues soy viuda debido a la muerte de mi esposo a mis 21 años. De ahí empiezo un gran recorrido en mi vida. Empecé a llenarme de fe, de creer en Dios, de aferrarme a sus convicciones, aferrarme a sus promesas, y decidí cambiar el ritmo universitario que estaba llevando en ese momento. Estudié licenciatura en teología en una universidad latina de teología en el estado de California, y bueno, esto me catapultó en el sentido de que representó una plataforma para mi vida para poder hablar y llegar a cientos de jóvenes que han vivido experiencias como la mía, que son madres solteras, que se identifican con mi testimonio, y poder llevar una palabra de esperanza, una palabra que vivifica y una palabra que crea mucha fe en los seres humanos y les ayuda a crearse grandes oportunidades con la ayuda de Dios. Luego Esto, de esto, pues culmino mis estudios de licenciatura en teología y decido retomar mis estudios seculares, como le llamamos en términos ya de personas que conocemos de Dios.
y empiezo a estudiar administración de empresas en la Universidad José Cecilio del Valle. Debido a la comodidad y porque estudié en la universidad y me parece una muy buena opción, es una muy buena universidad. Y bueno, empecé a estudiar siendo madre, no fue fácil porque tenía una gran responsabilidad con mi hija de atención y bueno, decidí dar mi mayor esfuerzo, mi mayor rendimiento y creo que lo logré porque al final terminé mi carrera y lo hice de la mejor forma, aprendí mucho y ligado a este conocimiento a la experiencia de vida, porque ya tenía negocios y pues pude administrarlos y pude sacar adelante esa imagen de mujer luchadora, porque las mujeres tenemos grandes cualidades. Las mujeres somos las generadoras de vida y las precursoras de grandes sociedades. Las mujeres somos luchadoras, las mujeres somos perseverantes, las mujeres somos inteligentes, tenemos sabiduría de Dios y somos mujeres que conocemos ese amor fraterno y maternal que sinceramente no lo conoce nadie más en la sociedad. ¿Cómo impactó el hecho de tener que ser viuda tan joven, tener que confrontar la responsabilidad de asumir, salir adelante con su hija? Claro, bueno, gracias a Dios he tenido el apoyo de mi papá, un pilar fundamental en mi vida, el apoyo de mi mamá y de todos mis familiares que han sabido con sus consejos y no solo sus consejos, también con su dirección, han sabido con su ejemplo y sobre todo mi papá ha sido un gran aporte económico para mi vida. Él ha sabido ser un padre responsable y se merece ese honor de ser mencionado y de decirles que honremos a nuestros padres porque es el único mandamiento con promesa. La Biblia dice que si honramos a nuestros padres, se van a alargar nuestros días sobre la tierra. ¿Y en qué consiste la honra a los padres? Consiste en ser personas de bien, que aporten aspectos positivos a la sociedad, personas íntegras, honestas, con valores, personas amables, personas con cortesía, personas que podemos estar al servicio de los demás y podemos pues tener ese gran valor de sobre todo reconocer a Dios en todos nuestros caminos, que es lo que nos va a generar ese principio de sabiduría para poder conducirnos en la sociedad. En ese momento, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Fue una muerte fortuita la de su esposo o fue mediante una situación más dramática? Bueno, mi ex esposo falleció debido a una ola de inseguridad que vivimos como país. Creo que esa inseguridad que no se genera al 100% en este país es la que ha generado que muchos jóvenes con grandes valores, trabajadores, honestos, que se esfuerzan día a día, porque así considera a mi esposo un hombre de valor, un hombre esforzado, responsable, de muy buena familia cristiana, fundadores de iglesias, personas con temor de Dios, falleció por un asalto como lo tiene la ficha de la policía en su negocio y en ese momento éramos jóvenes inexpertos, tal vez no conocíamos tanto la inseguridad que vivíamos como país por la falta de información que teníamos. Sin duda es que esto le cambió radicalmente su vida. Ahora, estamos en una sociedad donde un alto porcentaje de mujeres son madres solteras y que de repente lo puede tener, como usted ha tenido la bendición de tener a su padre o a su madre para que le brinden la colaboración. ¿Qué decirle a esa mujer que también por cuestiones de violencia pudo haber partido a su marido, porque tomó la decisión su esposo de irse a aventurar a otro país, o porque tomó la decisión de apartarse del hogar? ¿Cuál es el mensaje que le podemos llevar a esas mujeres jóvenes que tienen un hijo a la par, 1 o 2 niños? Porque ahora las jovencitas están teniendo desde muy pequeñas, jovencitas de 14, 15, 16 años, que uno las encuentra, les pregunta, ¿y este es tu hermano? No, es mi hijo, y resulta que tienen 2, 3 niños y tienen apenas 20, 21 años. Ok, voy a dar 2 consejos.
un consejo desde el punto de vista espiritual, bíblico y un consejo para poder desenvolvernos como mujeres dentro de la sociedad. Primero, quiero decirles que Dios es un Dios de imposibles y que yo, por haber vivido esta experiencia, puedo sentir la empatía hacia estas mujeres y les puedo decir que Dios se encarga de sanar el corazón, no es el tiempo como muchas veces tenemos nosotros por concepto, es Dios quien en un segundo puede sanar nuestras vidas, siempre y cuando nosotros decidamos abrirle nuestro corazón y permitir que Él entre a nuestras vidas y pueda Él sacar todo lo que no le agrada y pueda depositar en nosotros los frutos de su Espíritu Santo, llenarnos de amor, de ese amor que no tiene condiciones y que es el amor perfecto basado en la perfección que es Dios. Creo también firmemente que las mujeres somos sinceramente únicas, somos apasionadas, somos mujeres responsables, somos mujeres intuitivas, con discernimiento, somos mujeres también irreemplazables, somos personas dentro de la sociedad en las que generamos vida y por tanto tenemos la responsabilidad de sacar adelante a nuestros hijos y son las futuras generaciones del país que pueden representar grandes hombres y grandes mujeres con grandes logros dentro del país. Entonces, mi consejo es, mujeres, no se detengan. Por muy difíciles que sean las circunstancias, pongan su fe en Dios, crean que Él es el Rey Supremo y sobre todo esfuércense y trabajen, porque la fe sin acciones es muerta. Si están estudiando, terminen sus estudios. Creo que la educación es el pilar fundamental para que las grandes sociedades crezcan. Y lo que te puede brindar una formación profesional en el futuro es sorprendente, te puede abrir grandes puertas de bendición y también puede ser una pequeña pues ayuda al país o una grande ayuda al país para poder sobresalir y crecer como tal. No se detengan, luchen por sus sueños, se vale soñar, no es necesario ser rico para soñar, es necesario únicamente vivir para soñar. Entonces, las mujeres podemos soñar y materializar estos sueños con grandes esfuerzos, pero sobre todo con integridad y dedicación y responsabilidad, porque muchas veces tenemos la inteligencia, pero no tenemos la perseverancia. Yo llamo a los padres de estas jóvenes a hacer el apoyo fundamental en su vida con grandes consejos, bueno, con grandes también modelos, siendo modelos hacia ellas de perseverancia y de trabajo, pero sobre todo de honestidad. Vemos que la sociedad se han socavado los valores en ella y muchas veces hablamos de la corrupción y en este caso la inseguridad que generó este proceso en mi vida. Pero sinceramente les quiero decir que somos los precursores de grandes sociedades y llevamos estos valores y aprendemos de las lecciones y empezamos a cambiar nosotros mismos y a ser ejemplo para que las sociedades cambien. La incidencia de la corrupción y de la inseguridad es producto de estos valores que han sido socavados en las grandes sociedades, que deberían regir estas sociedades. Sí, claro, los valores deberían regir las sociedades, valores éticos, morales y espirituales. Entonces, mujeres, como generadoras de vida, somos las llamadas a ser ejemplo, somos las llamadas a formar grandes sociedades y grandes generaciones que pueden representar el cambio no solo para nuestras familias, sino también para el país. Ahora, en el campo espiritual, donde usted tiene una amplia participación, activa participación, estamos en un tiempo muy difícil, muy complicado, aunque yo creo que siempre ha sido difícil y complicado para el ser humano, y en países como los nuestros, donde hay pobreza extrema, donde hay corrupción, donde hay droga, tantas cosas que vienen en detrimento del ser humano. Es un momento donde dicen algunos que hay que reinventarnos como seres humanos. Espiritualmente, ¿qué posibilidades hay para el ser humano en este momento? Estamos viviendo, según la Biblia, grandes principios de dolores. Estamos en tiempos muy difíciles y espiritualmente hablando, lo único que puedo decir es que Dios en su infinita misericordia nos ha dado un poco más de tiempo para arrepentirnos.
como usted lo dijo, es tiempo de reinventarnos, pero que en esa nueva imagen que nosotros podamos crear, tomemos en consideración que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana, que cada vez que abrimos los ojos nosotros le podemos decir, Señor, aquí estoy, quiero que haga en usted lo que a usted le agrade, su propósito. ¿Saben por qué? Porque van a venir tiempos tan difíciles para el ser humano que lo único que lo va a poder sostener en esta tierra va a ser la fe y el amor hacia Dios y su dirección y su sabiduría. Porque estamos en tiempos, muchos dicen tiempos malos, pero es que la maldad en el mundo va a ser desatada porque es bíblico, y lo que nos va a nosotros mantener vivos como al pueblo de Israel cuando llegaron las pestes fue ese pacto de sangre puesto en la puerta de las casas. Entonces yo les llamo a aceptar a Jesús en este tiempo, aceptarlo como Rey y Salvador de sus vidas, para que ese pacto de sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, porque murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, siendo el gran Rey y Salvador de nuestras vidas, Jehová Rafa, Dios sanador, que es al que estamos llamando en estos momentos debido a las grandes pandemias que podemos estar viendo que han socavado al país y que han azotado a todo el mundo. Es momento de creer que Dios es el Jehová sanador, pero debemos tener prudencia, ¿verdad? Como hombres y mujeres, de cuidarnos, de seguir todas las medidas de bioseguridad, pero sobre todo de aceptar al Señor en nuestros corazones, que es el único que puede preservar nuestra vida, porque el único dador y el único que puede quitar la vida de la tierra se llama Jesús, y debemos pues ponernos en sus manos, hacer que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, y no solo ser cristianos de etiqueta, le llamo yo, que somos los que decimos ser cristianos, pero sinceramente nuestro testimonio no habla de hombres y mujeres que realmente representemos el reino de los cielos en la tierra. Ahora, mucha gente está perdiendo familiares debido al COVID-19, a esta pandemia que está impactando al mundo. Y hay dolor, hay un dolor ahí de personas que ven como su ser querido lo tenían, compartían, y una semana después ya no está ahí, se fue. Y como su experiencia que le tocó vivir de que perder un ser querido de manera violenta, pues también violenta es la muerte de una enfermedad como el COVID. En esos momentos de desesperación, hay gente que también se queda ahí anquilosada, se queda petrificada. ¿Qué le podemos decir en momentos así de dolor? Porque hay algunos que dicen, no, ¿para qué le va a decir? Ni darle el pésame, la gente no quiere saber nada de que alguien vaya y le diga que Dios está con él, o esa persona no quiere saber absolutamente nada de Dios porque perdió un ser querido. Pero ante esto, ¿qué podemos decir, licenciada Elia Medina? Bueno, sinceramente les envío mis condolencias. Sé que no es fácil la pérdida de un ser querido con el cual hemos pasado grandes momentos y experiencias y al que amamos. Sinceramente, mi mayor deseo es que el bálsamo del Señor sane sus corazones y les llene de gozo. Nuestros seres queridos pasan a una mejor vida, a una vida eterna, porque somos seres eternos, nuestra alma es eterna. Y bueno, ellos ya están gozando de la presencia del Señor, y no nos queda más que nosotros esperar, pues que en la tierra nosotros recordemos los buenos ejemplos de ellos, sus buenas acciones, los momentos vividos, para poder dar buen testimonio de ellos. Sinceramente, mi admiración para los médicos, ya que tocó el tema, porque han sido los grandes héroes en este momento. Han fallecido muchísimos médicos por salvar la vida de muchos ciudadanos en este país. Creo que también debemos enviar condolencias a sus familiares, ya que pues no es fácil haber perdido a un familiar, y sobre todo cuando se crean grandes expectativas como grandes profesionales de la salud. Sinceramente creo que Dios se encarga de sanar las heridas y se encarga también de guiar nuestros pasos. Yo les invito, si han perdido a un familiar querido, a que pongan su vida en las manos del Señor y
pues permitamos que Él sea quien derrame el bálsamo de su gozo en nuestras vidas. En estas condiciones en las que está la sociedad, en las que está el mundo, proféticamente algunos señalan que ya estamos en los últimos días, y la Biblia lo menciona. Lo que pasa es que para Dios un siglo es un tiempo muy corto, ¿verdad? Un siglo, un milenio, para Dios no es nada. La Biblia ha venido hablando de que el final está cerca, y como que a la gente le cuesta creer esto, como que también le cuesta creer que hay milagros. Se le hace dificultoso a la gente decir, Dios me puede hacer un milagro. Hay algunos que se atreven y dicen, no, milagros no hay ahora. Los milagros ocurrieron cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, que vino y se convirtió en hombre y anduvo en la tierra como hombre. Estamos cerca ya con todo esto que se está hablando. Bueno, la Biblia habla de que veríamos rumores de guerra, de que veríamos también enfermedades y veríamos violencia y veríamos a la tierra colapsar con erupciones volcánicas, grandes huracanes, tempestades, pero que no era el fin, no es el fin todavía, sino que es el principio de dolores, porque hay que leer mucho con sabiduría el Apocalipsis para entender en qué tiempo estamos en el Kairos de Dios. Como usted dijo, el Kairos o tiempos de Dios no es el tiempo nuestro. 1000 días nuestro puede ser un día o un segundo de Dios, y bueno, viceversa. Entonces, sinceramente estamos en principio de dolores para entrar allá al derramamiento de las copas, como habla Apocalipsis, la copa de dolores, la copa de las pestes. Entonces no nos debemos alarmar, a la población le llamo a no alarmarse, sino a creer que Dios es suficientemente salvador de nuestras vidas y que Él está pronto a su venida. Hay mucha incredulidad, claro, en el pueblo de Dios debido a la falta de manifestaciones, de milagros sorprendentes, pero también estamos en un tiempo en donde grandes avivamientos y grandes manifestaciones del Espíritu Santo, que fue, para los que no conocen esta etapa o este segmento de la historia, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él subió y subió a los cielos, pero dejó con nosotros al Espíritu Santo para poder consolarnos, guiarnos y poder hablar con nosotros. El Espíritu Santo se quedó para estar en nuestras vidas, y lo podemos llamar a diario. Él subió y está en el trono con nuestro amado Padre, con el Abba Padre, el Papito Lindo en el cielo. Y bueno, si usted no conoce esta parte de la Biblia, yo le invito a escudriñar las Escrituras, a buscar en ellas toda esta información, porque realmente usted pueda salvar su alma, porque hay dos segmentos, uno que somos creación de Dios y otro cuando nos convertimos en hijos de Dios. Ya cuando somos hijos de Dios es cuando le aceptamos en nuestro corazón y dejamos que sus estatutos y sus reglas puedan regir nuestra vida. Sinceramente somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo, espíritu. El alma es el asiento de las emociones, por tanto es fluctuante y puede tomar malas decisiones si nos dejamos llevar solo por emociones, porque tenemos un cuerpo carnal que le encantan las emociones, y también tenemos el espíritu, que es el soplo de vida del Padre, que debe estar conectado al espíritu del Padre y poder este espíritu gobernar nuestra alma y gobernar nuestro cuerpo, y decirle que se sujete a todo tipo de emoción, porque la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces todos podemos hacerlo, pero todo no nos conviene, porque los efectos negativos y los resultados al final son catastróficos para nuestra vida. Este mundo pues engaña a la gente, y especialmente en el plano particular de la juventud. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante, y hay un bombardeo de manera permanente, tanto así que se vuelve como fácil que la gente pueda perder el objetivo de las cosas de Dios. Y hay personas que nos preguntamos, bueno, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué yo no tengo la posibilidad de salir adelante? ¿Por qué a mí siempre en el camino encuentro situaciones que no me permiten el desarrollo personal, profesional
o de relación con otro ser humano en el plano de pareja, de no encontrar una mujer, encontrar un hombre apropiado o el hombre no encontrar una mujer apropiada para poder hacer su vida. La parte espiritual, ¿qué papel juega en eso? Ok, yo sinceramente soy una persona que cree mucho en lo espiritual, creo mucho en que todas las cosas que ocurren en nuestra vida tienen una procedencia espiritual y producto de nuestras decisiones y acciones. Eh, Hay muchas veces que nos hacemos todo este tipo de preguntas, me las han hecho a mí y sinceramente le voy a decir que he dado una única respuesta a todo. Debemos, como personas, lo primero en nuestras mañanas es ir de rodillas ante la presencia del Padre, para que sea Él el que tome el control de nuestras vidas, porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Entonces, si nosotros caemos y redundamos en este pecado, somos personas que no vamos a obtener logros ni vamos a obtener éxito en la vida dado por Dios, que es el que trae gozo, porque dice la Biblia que las bendiciones de Dios son las que traen gozo y no traen aflicciones con ella. Entonces, muchas veces nos ponemos a pensar en las bendiciones o en las riquezas de los demás y no debemos ver a los demás como ese patrón, porque muchas veces las riquezas y las posesiones que tienen otros no proceden de Dios, sino que proceden de sus malas acciones, de sus malos juicios. Entonces Dios tiene para cada uno de nosotros, tiene su porción, tiene sus bendiciones, y las bendiciones que Dios tiene para usted no se las puede arrebatar nadie, porque desde que usted fue formado en las entrañas de su madre, Dios lo llamó su hijo y designó bendiciones grandes para su vida. Y no nació nadie más con su calzado es eterno y su calzado es suyo. Usted, en mi caso, yo decía, yo me llamo Elia Medina y desde que estuve en el vientre de mi madre, mi embrión vieron los ojos de Dios y fui formada bajo imagen y semejanza suya y fui formada con grandes propósitos y grandes bendiciones para mi vida. El secreto del éxito y el secreto del gozo está y de la felicidad sobre todo en reconocer el propósito de Dios, en saber cuál es el propósito designado para nuestras vidas, en qué soy bueno, en qué me hace feliz, cuáles habilidades tengo. Porque recuérdese que también en los evangelios de la Biblia habla que para construir grandes torres tenemos que ver primero qué es con qué contamos para formar esos cimientos. ¿Qué pueden formar los cimientos de éxito en nuestras vidas? Los valores, las habilidades que tenemos para crear grandes proyectos y las podemos potenciar, o sea, podemos ver con qué contamos, con qué recursos, emplearlos y poder salir adelante. En la vida salir adelante es fácil, pero lo que pasa es que nosotros mismos lo hacemos difícil con nuestras decisiones y con nuestras acciones, porque muchas veces no seguimos el consejo sabio y oportuno de los ancianos, de las personas que conocen de Dios, personas que han vivido experiencias no solo con Dios, sino también en la sociedad. Entonces, tenemos que ser personas que humildes sobre todo, porque dice la palabra de Dios que al humilde Dios lo mira de cerca, más al altivo lo ve de lejos. Entonces, Dios se encargará de exaltarle amigo o amiga en el tiempo oportuno y se encargará de cumplir el propósito en usted, siempre y cuando usted cumpla con sus requerimientos y con sus estatutos. También llevar una vida en Dios no es fácil, es una lucha diaria y es una vida que tenemos que tener mucha perseverancia. Yo compartía con una persona, ella me decía, ¿por qué Dios no me responde? O sea, yo voy a su presencia y no me da respuesta. Y muchas veces es porque nuestras peticiones se salen de la voluntad de Dios. Entonces no hay respuesta y vemos muchas oraciones frustradas. Yo aconsejo mucho, yo soy influencer cristiana, tengo un blog en las redes sociales por Facebook que lo pueden visitar. Elia Medina, entrenadora de teología, y eso está en inglés, Elia Medina Theology Coach, y lo podemos ver y podemos ver grandes escritos también tengo esa faceta y esa habilidad de ser escritora
Y en mis tiempos libres y sobre todo en las madrugadas, yo hago estos escritos muchas veces con la ayuda de mi hija, Rebeca Sofía, que ya está pues en sus primeros pasos para ser una niña, una joven usada por el Señor. Creo firmemente que nosotros somos los que determinamos las acciones de nuestros hijos, y los hijos talentosos o los hijos exitosos son el producto del buen trabajo de los padres. Entonces debemos procurar ser ese ejemplo. Les invito a leer mis escritos, van desde los primeros pasos de cómo desarrollar la fe, el agradecimiento, los frutos del espíritu, hasta cómo tener éxito integral en la vida. Ahora, esta situación del COVID-19, de la pandemia, ha limitado que la gente pueda ir a las congregaciones. Y es un principio básico de la Biblia que dice que hay que congregarnos, que es necesario que la gente se congregue. Pero ante esta limitante, ¿cuál es la alternativa que tiene el que desea entregar su vida a Dios y poder guiarse bajo el conocimiento que le brinda el pastor, que es el guía, que es yo siempre me he preguntado y me consultaba y he ido descubriendo de que por qué oveja, ¿verdad? Bien pudo poner de ejemplo Dios, hacer referencia a cualquier otro animal del reino animal, pero no, buscó la oveja. Y dicen que es que la oveja es torpe, la oveja necesita ser guiada, necesita ser cuidada, necesita ser protegida. Siempre tiene que estar alguien presto, su pastor tiene que estar presto para evitar que se pierda. Y precisamente creo que ayer o antier estaba viendo un documental donde explicaba un pastor su trabajo con las ovejas, directamente el animal llamado oveja. Y mostraban ahí una cantidad de perros que andan, uno se ubica en el medio de la manada y otros estratégicamente se van ubicando a los lados de la oveja. Y explicaba y decía, no, es que la oveja en cualquier momento se pierde, se sale de la manada, pierde el control, es muy ansiosa, es hiperactiva. Entonces, eso se replica casi en el ser humano. Muchas veces, si no estamos en manada, podemos con más facilidad perdernos. Cuando estamos viviendo esto de la pandemia y donde no hay oportunidad de congregarse, ¿cuál es el mecanismo entonces a seguir? Bueno, yo creo que el ser hijo de Dios también es una relación personal de Dios con la persona, es llamar a Dios donde quiera que estemos. Recordemos que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Lo que pasa es que muchas personas somos muy, bueno, puedo decir muchas personas son, porque yo he aprendido en la vida a no serlo ya, y es ser dependientes de lo que le puedan decir o dar una palabra, por así decirlo. La verdad que sí es importante que nos congreguemos por la relación interpersonal, porque juntos podemos edificarnos, recibir retroalimentación. Pero sinceramente estos tiempos Dios los está permitiendo para entrar en una comunicación directa con el ser humano, cara a cara con cada persona, y poder tener esa intimidad. Recuérdese que cuando esté la venida del Señor va a venir por su nombre y por su vida, no por el testimonio de otros. Entonces usted tiene que entender por qué Dios está permitiendo y permitió este confinamiento, porque ya hasta la tierra estaba gimiendo, porque ya no podía, la contaminación. Sinceramente, tenemos que ser mejores personas y ayudar a cuidar el planeta y las demás personas. Los pastores están convocando vía Zoom. Yo muchas veces lo hago vía Zoom si no puedo presentarme a la iglesia con todas las medidas de bioseguridad, y les llamo a ser responsables, a ser personas que tomemos estas medidas. En mi caso soy multifacética y muchas veces nos dejamos llevar porque por
los actos de la vida y también por nuestras ocupaciones. La pasamos tan ocupados que no tenemos un tiempo para Dios. Pero yo he aprendido a lo largo de mis días que si yo no dedico un tiempo de meditación y de oración, mis días caen en desorden, porque no tengo esa dirección de Dios dada por el Padre Supremo. Estoy incidiendo mucho en mi trabajo bueno, para todo debemos ser personas organizadas, organizar nuestra agenda, pero no debemos dejar de darle esos minutos al Señor para que sea Él el que tome el control de nuestras vidas y de nuestras acciones. Porque como usted dice, las ovejitas si no son guiadas, si no son dirigidas por el buen pastor primero, que es el Señor, y luego por los pastores, por sus consejos, sus experiencias, su testimonio, sus grandes testimonios y su gran sabiduría y su gran capacidad de poder enseñarnos la palabra, pues quizá ahí se pierda la ovejita, ¿verdad? En la Biblia también se hace énfasis no solo en la oveja, sino también en la naturaleza del búfalo, por ejemplo. Dice que debemos renovar nuestras fuerzas como las del búfalo, levantar nuestras alas como las águilas. De verdad que debemos aprender a entender qué tipo de naturaleza es la naturaleza del Padre para que se pueda depositar en nosotros y poder ser hombres y mujeres exitosos, y no solo exitosos hablando naturalmente en la tierra, sino también exitosos en el reino de los cielos. Les invito a leer la palabra, aprende y a tomar en cuenta cada consejo que hay en ella, sobre todo si es joven. Los proverbios son muy importantes para seguir en esta vida. En la conversación hemos hablado de que hay mucha gente que dice, no, Dios no me está oyendo mi oración, y ocurre que está un paciente interno en un centro hospitalario o en la casa y empezamos a pedir por él y todo el mundo dice, bueno, pido oración, le ruego que me pongan en sus oraciones, y la gente empieza a orar y hay en las iglesias se hacen grupos de oración, pero resulta que por esa persona por la que se está pidiendo, muere, se va. O hay alguien que pide una casa, que pide una oportunidad de un empleo, que está solicitándole a Dios que le dé un vehículo, que le permita viajar, que tantas cosas que el ser humano va solicitándole a Dios, pero siente que no hay respuesta. ¿Qué poder decirle a esta gente que tiene años y mucho tiempo de estar de manera frecuente pidiendo algo que él aspira de manera personal? Así es. Bueno, yo he aprendido con el tiempo y también con la preparación teológica que tengo que hay diferentes tipos de oración. Hay oración y súplicas, la súplica, los gemidos ante el Padre. También hay oraciones solo para comunicarnos con el Señor, y hay oraciones de intercesión. Entonces, pero sinceramente, antes de orar, nosotros debemos pedir, porque muchas veces como cristianos caemos en ese error, que no le pedimos a Dios conocer su voluntad, porque lo primero que nosotros debemos hacer es llamar al Padre a que cumpla su voluntad en nosotros, y a veces pedimos tal vez bendiciones que no están en la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque no tenemos el carácter formado para ello. Por eso Dios es especialista en mandarnos a los desiertos, porque en el desierto nosotros formamos el carácter por las inclemencias del desierto, y también porque en el desierto es el camino para llevarnos a estas bendiciones, y en el desierto tenemos que hacer fiesta. Dios nos llama a hacer fiesta y a tener comunión con Él. Entonces, orar entre hermanos está muy bien, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Tenemos abogado ante el Padre, que es Jesús mismo. Sinceramente, ese abogado es el que en primer lugar nos defiende, pero también la oración de muchos hermanos puede cambiar el corazón del Padre y hacer que se derramen grandes bendiciones sobre nuestra vida. O sea que el recurrir a la oración debe de ser de manera permanente, aunque no haya respuesta a lo que se pide.
Bueno, no recibimos respuesta, le repito, porque muchas veces no está en la voluntad de Dios darnos esa respuesta. O sea, sinceramente, pedimos algunas veces bendiciones que no son la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo era una de las personas que muy frustrada iba a la presencia de Dios y le decía, Señor, ¿por qué usted no me responde? ¿Por qué usted no me da respuesta a mi petición? ¿Qué tengo que hacer para que usted me escuche e incline su oído a mi petición? En el transcurso de mis días yo aprendí que lo primero que yo debo hacer es pedirle a Dios su voluntad, recordarle las promesas que ha dado a mi vida a través de la palabra, porque muchas veces tenemos emociones que nos gobiernan y esas emociones nos hacen creer que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas, pero alejadas de la palabra. Y la verdad que Dios no puede darle a uno de sus hijos algo que en lugar de bendecirlo lo vaya a desviar de su camino. Entonces muchas veces pedimos una casa, pero una de las veces puede ser de que no estemos preparados para recibir esa casa y nuestro corazón se pueda alejar del Señor si es que no recibimos respuesta. Dos, no estamos accionando como se debería, porque la fe sin acciones es muerta. O sea, no estamos trabajando lo suficiente para obtener la bendición. O sea, no estamos estableciendo un orden de prioridades en nuestra vida. Entonces, el mundo espiritual es muy real. Nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces queremos tener al familiar completamente en nuestras vidas y para el tiempo que nosotros decimos. Y muchas veces el Señor ya tiene su tiempo estimado para cada uno de ellos o para cada uno de nosotros. Solo Él sabe cuántos días vamos a vivir sobre la tierra y quizás muchos ya se nos adelantaron a cumplir ese propósito y a morar en el reino celestial ya. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no cuestionar a Dios, porque yo era una de las personas que lo hacía, cuestionaba, y Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? Y yo soy su hija. Y me entraba en unos temas que no eran correctos, porque a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece y a Dios se le agradece sobre todo. Pero no todas las cosas y muertes proceden de Dios. Dios las permite para enseñarnos algo. Pero también el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, puede entorpecer las bendiciones. Entonces, por eso es la importancia de la oración, para derribar fortalezas, para derribar barreras y también para ganar grandes bendiciones y conquistarlas en oración y cambiar el corazón de Dios en nuestras vidas. Usted también tiene la faceta de política, busca una opción política dentro del Partido Liberal, se quiere convertir en candidata a diputada. Cuénteme, ¿por qué razón y qué es lo que pretende Elia Medina si Dios le da la oportunidad de ser diputada? Así es. Creo que somos comisionados por Dios en la medida que ponemos nuestros sueños en las manos de Él. Soy precandidata a diputada por el Movimiento La Esperanza de Honduras del presidenciable Darío Vanegas en la casilla número 36. Y quiero legislar para cada hondureño y para cada hondureña. Sinceramente, al elegir toda mi campaña y lo que yo iba a proponer y las propuestas de ley que vengo elaborando, teniendo una actitud positiva de que llegaré al Congreso Nacional, me facultó para decir que puedo ser la voz por un cambio digno de todos los hondureños, porque sinceramente que necesitamos un cambio en nuestro país, necesitamos jóvenes líderes. Yo creo que los jóvenes somos el motor en la sociedad y sobre todo si tenemos preparación, si tenemos la experiencia y si tenemos los valores y el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Creo que muchos hondureños no pueden hacer valer su voz porque se han visto destruido el Estado de Derecho que defiende los derechos de la ciudadanía, que defiende la institucionalidad del Estado. Entonces creo firmemente que como mujer visionaria, como mujer me considero inteligente, me considero una mujer profesional, una mujer con valores, una mujer sabia porque conozco de Dios. También me conozco una mujer solidaria. Uno de los pilares de mi política es la acción social,
porque se necesita de mucha conciencia social y empatía para poder tener una proyección social. Y sobre todo el Partido Liberal, históricamente hablando, ha sido un partido de las masas, de las multitudes, un partido que no ha sido oligárquico, un partido que ha sido antidespótico, antisectario, un partido que ha defendido el derecho de igualdad, un partido que ha realizado grandes beneficios a favor de la población, como la ley del Código del Trabajo, que ha venido a beneficiar a nuestro país, también leyes como la reforma agraria. O sea, el Partido Liberal ha sido un partido que ha beneficiado mucho al país por su ideología de liberalismo social. Creo también que soy una mujer que ha puesto primero a la mesa un orden de prioridades, un plan de trabajo, y sinceramente, pues qué oportuno esta oportunidad que sin duda la abrió el Señor Dios, para establecer un cambio en Honduras, porque necesitamos mujeres y hombres que nos representen con esa valentía de defender sus convicciones, de defender sus ideologías, y que sean ideologías correctas, basadas en levantar a la sociedad y a cada ciudadano, porque somos su voz, representamos a los ciudadanos dentro de un Congreso Nacional. Sinceramente, es una gran responsabilidad optar a un cargo público, no solo una responsabilidad de proyección social, lo siento yo, sino una responsabilidad de proyección moral, porque tenemos toda la responsabilidad de proyectar ser hombres y mujeres de valores y de integridad. No ha sido fácil el proceso, ha requerido mucha preparación de mi parte. He cambiado muchas costumbres, he dedicado mucho tiempo a la lectura, a ver noticias, sobre todo los medios que son tan influyentes en la ciudadanía y que nos mantienen informados. Un saludo a grandes amigos periodistas que puede ser que me estén viendo, a mi familia que ha confiado tanto en mí, y a muchos jóvenes que me han dicho yo la voy a apoyar porque veo en usted un cambio, porque es necesario que Honduras traiga nuevas imágenes. Es necesario que en Honduras haya un cambio total y radical, porque estamos perdiendo a Honduras, lo estamos perdiendo, y estamos perdiendo los derechos como ciudadanos. Ya no tenemos esa voz y esa representación en el Congreso digna, que podamos decir estamos representados y estamos seguros en nuestro país. Sinceramente me conmovió mucho la situación de la sociedad y tomé este reto en medio de grandes retos y de grandes proyectos en mi vida, porque estoy iniciando mi faceta empresarial también. Entonces, pronto a estudiar mi maestría, y bueno, sinceramente quiero decirle que ha sido totalmente un reto, el cambio es un reto, y podemos ver en nuestro país que la feminización de la política ya se está dando con la nueva ley de la paridad y la alternancia. Se ha dado esa voz a las mujeres, que creo yo que las mujeres somos capaces de obtener grandes puestos y desarrollarnos con grandes cambios para el país y grandes ideas y grandes puntos de vista. Resalto mucho el papel de la mujer, porque creo que la mujer merecía esa oportunidad de desarrollarse como profesional, de desarrollarse como empoderarse en este tiempo, y también sin perder esa actitud y ese llamado por Dios de ser una mujer y su, podría decirse así, su papel dentro de la sociedad. Sin perder muchas responsabilidades, podemos ser mujeres multifacéticas, podemos desarrollarnos en todas las áreas que nos propongamos, siempre y cuando seamos ordenadas, que es una facultad de la mayoría de las mujeres. Déjeme decirle que he desarrollado grandes actividades y esto me ha ayudado a crecer como persona y también como madre, porque he visto la necesidad de tantos niños, que se ha vuelto más grave en este momento debido al fenómeno pues de la pandemia, que ya tomamos ese tiempo para hablar de ella, y también los fenómenos naturales que sin duda alguna han causado grandes impactos en nuestro país, que es ETA y también es IOTA. Creo que la pobreza se ha agravado en nuestro país, y creo que es tiempo de tomar buenas decisiones. ¿Cuáles son esas buenas decisiones? Pues yo pienso que debemos empezar a atacar lo primero, que es tomar el control sobre la pandemia, y luego crear políticas para poder impulsar a los empresarios y a los inversionistas, y sobre todo a los emprendedores de nuestro país, para ser conocidos como un país productivo, un país que optimiza sus recursos, porque creo que eso es lo que debemos empezar a hacer, a optimizar lo que tenemos, que son hombres y mujeres audaces. Los hondureños somos tenaces,
Yo me he dedicado el tiempo de conocer emprendedores últimamente en Ojojona, jóvenes que quieren también un cambio, quieren ser apoyados en sus estudios. La semana pasada compartí con un cantautor hondureño, a quien envío un saludo, a Renato, que estoy segura que me está viendo, gran talento hondureño. Debemos aprender a ser como hondureños personas que delimitemos y que establezcamos nuestra marca como país, que somos hondureños trabajadores, que somos honestos y queremos un cambio para el país. Otro tema que me llamó mucho la atención y es parte de mi motivación ha sido la migración de muchos hondureños debido a la pobreza que se vive, a la falta de oportunidades, a la inequidad social, a la desigualdad que como país tenemos bien marcada, porque somos hombres y mujeres, en mi caso, que queremos un cambio para Honduras. Yo quiero un cambio para mi país, quiero ser una mujer que promueva ese cambio, porque ya basta que haya tanta inequidad social, ya basta que nuestro país no pueda ofrecer las condiciones propicias para sus ciudadanos para vivir dignamente y con calidad de vida. Gracias a Dios que Estados Unidos pues tiene políticas para beneficiar a los migrantes y sobre todo es un derecho universal dado por las Naciones Unidas. Entonces, bueno, no debería pasar este fenómeno en la escala que está sucediendo, porque los hondureños, lejos de huir de nuestro país, deberíamos ser hombres y mujeres que sintamos seguridad y protección en él, que tengamos todas las oportunidades propicias para tener calidad de vida y calidad de oportunidades en el país. Creo que muchos sectores también estoy promoviendo y también estoy junto a mi suplente Víctor Seú, que es abogado, creando propuestas de ley, ¿verdad? Con visión para apoyar el sector educación, sobre todo la educación técnica, que no se ha dado en nuestro país y que podríamos también exportar grandes cerebros a otras naciones, internacionalizar a nuestro país en lugar de vivir fuga de cerebros como lo estamos viviendo. Que nuestros cerebros están más bien yendo a otros países en lugar de explotarlos y haber un crecimiento y una marcada diferencia en el país. Bueno, también sí, quiero agradecerle el tiempo aquí, no es el peor enemigo nunca, no, sino que cada cosa tiene su tiempo y hemos llegado ya a la parte final del programa. Yo quiero agradecerle su presencia y bueno, invitar a la gente del Partido Liberal. Va en una buena casilla, 36, ¿verdad? Así como el canal 36. Así que muchas gracias, licenciada Elia Mejía, que Dios la bendiga y que Dios le permita, si Dios le permite, pues ser candidata. Tendremos en el futuro la oportunidad de volver a conversar y si no, también porque aquí siempre tiene a un amigo con el que podamos platicar sobre estos temas. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Continúen con la programación del único y más completo canal de noticias, Canal 36.